Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos en el acontecer de este día 22 de junio del año 2022. Se señala la curiosidad el 22 y el 22. En nuestra Fundación Ama Ya enviamos un amoroso saludo fraternal, en especial hoy que en nuestro país, Colombia, celebran, y algunas otras partes de Iberoamérica, el mundo, no sé, el Día del Abogado. Y a ellos en el Salmo, en oración, meditamos el 119, muéstrame, Señor, el camino de tus decretos. Es lo que nos acompaña hoy en la palabra del Señor, y así como el Evangelio de San Mateo, por los frutos los conoceréis a los seres, siendo testimonio de vida cristiana, como se espera. Todo un proceso desde que se siembra. Y en el libro de los Reyes, pues el acontecer histórico de estas narrativas de pueblos, algunos creyentes, otros no creyentes, pero siempre Esdras, Isaías, otros de los profetas, tratando de mostrar camino, pero también habiendo muchos falsos profetas allí. Cuidarnos de ello, a eso nos envía la palabra. Dejemos que sea nuestro Señor, el Sagrado Corazón de Jesús, que acontecemos por estos días, Sagrado Corazón de María Santísima y el Sagrado Corazón de San José, familia Nazaret, amén, y otras familias que procura de otras comunidades cristianas, creyentes y sirvientes de nuestro Señor, amén. En el libro de los Reyes, en el capítulo 22, sigue el 22, y vamos a mirar en el reino de Josías en Judá y el encuentro del libro de la ley. En el año 18 del reinado de Josías, el rey envió al templo del Señor a su cronista Safán, hijo de Azalía y nieto de Mesulam, y le dijo: ve a ver a Hilquías, el sumo sacerdote, y dile que reúne el dinero que ha sido llevado al templo del Señor y que los porteros han recogido de entre la gente, y que lo entreguen a los encargados de las obras del templo del Señor, para que ellos a su vez paguen a los que trabajan en la reparación del templo, es decir, a los carpinteros, maestros de obras y albañiles, y también para que compren madera y piedras de cantería para reparar el templo. Dile también que no les pida cuentas del dinero que se les entregue, porque actúan con honradez. Hilquías, el sumo sacerdote, le contó a Safán, el cronista, que habrían encontrado el libro de la ley en el templo del Señor, y le entregó el libro. Y Safán lo leyó. Después Safán fue a informar de eso al rey y le dijo: los siervos de su majestad han fundido la plata que había en el templo y la han entregado a los encargados de reparar el templo del Señor. También informó Safán al rey de que el sacerdote Hilquías le había entregado un libro, y lo leyó Safán al rey. Y al escuchar el rey lo que decía el libro de la ley, se rasgó la ropa. Y enseguida ordenó a Hilquías, a Ahicam, hijo de Saltán, a Acbor,
hijo de Micaías, a Safán, el cronista, y a Asaías, oficial del rey. Vayan a consultar al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá en cuanto al contenido de ese libro que se han encontrado. Pues el Señor debe estar muy furioso contra nosotros, ya que nuestros antepasados no prestaron atención a lo que dice ese libro, ni pudieron en práctica todo lo que está escrito en él. Iquías, Aicán, Acbe, Safá y Asaías fueron a ver a la profetisa Huidi, esposa de Salum, hijo de Tiebá y nieto de Jarná, encargado del guardarropa del templo. Huidá vivía en el segundo barrio de Jerusalén y cuando le hablaron, ella les contestó: esta es la respuesta del Señor, Dios de Israel. Díganle a la persona que los ha enviado a consultarme que yo, el Señor, digo: voy a acarrear un desastre sobre este lugar y sobre sus habitantes, conforme a todo lo anunciado en el libro que ha leído el rey de Judá, pues me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, provocando mi irritación con toda su práctica. Por eso se ha encendido mi ira contra este lugar y no se apagará. Díganle pues el rey de Judá que los ha enviado a consultar al Señor y que el Señor, el Dios de Israel, dice también: por haber prestado atención a lo que has oído y porque te has conmovido y sometido a mí al escuchar mi declaración contra ese lugar y sus habitantes, que serán arrasados y malditos, y por haberme negado la ropa y haber llorado delante de mí, yo también por mi parte te he escuchado. Yo, el Señor, te lo digo. Por lo tanto, te concederé morir en paz y reunirte con tus antepasados, sin que llegues a ver el desastre que voy a acarrear sobre este lugar. Los enviados del rey regresaron para llevar a éste la respuesta. Entonces el rey mandó llamar a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén para que se reunieran con él. Luego el rey y todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén y los sacerdotes, los profetas y la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande, fueron al templo del Señor. Allí el rey les leyó en voz alta todo lo que decía el libro de la alianza que había sido encontrado en el templo del Señor. Luego el rey se puso de pie junto a la columna y se comprometió ante el Señor a obedecerle, a poner en práctica fielmente y con toda sinceridad sus mandamientos, mandatos y leyes, y a cumplir las condiciones de la alianza que estaban escritas en el libro. Y todo el pueblo aceptó también el compromiso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 119 imploramos: muéstranos, Señor, el camino de tus decretos. Felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor. Felices los que atienden a sus mandatos y lo buscan de todo corazón, los que no hacen nada malo, los que siguen el camino del Señor. Tú has ordenado que tus preceptos se cumplan estrictamente. Ojalá
yo me mantenga firme en la obediencia a tus leyes. No tendré de qué avergonzarme cuando atienda a todos tus mandamientos. Te alabaré con corazón sincero cuando haya aprendido tus justos decretos. Quiero cumplir tus leyes, no me abandones jamás. Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos. ¿Cómo podría el joven llevar una vida limpia, viviendo de acuerdo con tu palabra? Yo te busco de todo corazón, no dejes que me aparte de tus mandamientos. He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Bendito tú, Señor, enséñame tus leyes. Con mis labios cantaré todos los decretos que pronuncies. Me alegraré en el camino de tus mandatos más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y pondré atención en tus caminos. Me alegraré con tus leyes y no me olvidaré de tu palabra. Muéstranos, Señor, el camino de tus decretos. Concédele vida a este siervo tuyo, obedeceré de tu palabra. Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu enseñanza. Yo soy extranjero en esta tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Me siento oprimido a todas horas por el deseo de conocer tus decretos. Tú reprendes a los insolentes y maldices que se apartan de tus mandamientos. Aléjame de sus ofensas y desprecios, pues he atendido a tus mandatos. Aunque hombres poderosos tramen hacerme daño, este siervo tuyo meditará en tus leyes. Yo me alegro con tus mandatos, ellos son mis consejeros. Muéstranos, Señor, el camino de tus decretos. En el Santo Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 7, entre los versículos 15 y 20, les reconocerán por sus acciones. Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos, ni higos de los cardos. Así todo árbol bueno dará frutos buenos, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dará fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego, de modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando en la gracia de nuestro Señor Jesucristo se hace la meditación, la oración, la ayunación, para pedir, como decía nuestro hermano Pedro, el primer apóstol, y los demás apóstoles, seguidores, discípulos, que le decían en este sermón de la montaña y en estos episodios previos a la Pascua: enséñanos a orar. Precisamente está allí la oración del Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro, como tal, en esa acción de gracias, de corrección fraterna, de pedir el perdón y elevar la plegaria para tener el pan de cada día, muestra un proceso de vida que se tiene en gracia de la fe, la confianza en el Señor y la esperanza en la vida eterna. Es todo un proceso que inicia con el Padre, se camina con Jesucristo y en gracia del Espíritu Santo se retorna al Padre. Amén. Sentado en el reino interior, mundo interior, en que habita en el alma nuestro Señor Jesucristo como
esencia de esa divinidad en nosotros, con nosotros y nosotros para servirle. Y en ese mundo exterior, que es el paraíso, el reino natural, que otros seres hacen de ese mundo su hábitat, desarrollan otros hábitos, otros estilos de vida y por tanto siembran cizaña, malas prácticas, malas costumbres, malos hábitos. Pero siempre al final prosperarán los que, en gracia de ir a su mundo interior, su reino interior, caminar también por este mundo que es connatural a tantos buenos y malos, a tantos que obedecen y no obedecen, a tantos quienes en bendición de Dios proclaman su nombre y caminamos en esa perspectiva cada día por ir creciendo en la fe, la esperanza y la confianza, pues da la posibilidad de transformar en el ser interior y empezar a transformar con otros en sus mundos y en sus formas de relacionarse con el mundo y así ir creciendo hacia el reino celestial. La gran meta. Pero invita a esta meditación a ver como un ciclo de vida. Entonces están los niños, los jóvenes, los adultos. Situado donde estés en este momento, amorosamente, en el eterno presente que somos siendo en gracia de Dios, vida eterna. Y solamente hacer un ejercicio de percepción, mirar en su interior, mirar alrededor y comparar de esos árboles que hay allí, sembrados, plantados en la naturaleza. Por analogía, somos cada uno un árbol sembrado, que hay un pasado atrás, hay una memoria, hay una historia. Y hay hacia adelante un pronóstico, un fenómeno, dígase un arco iris, dígase un cometa, dígase la aparición de una estrella. Y ese invita hacia adelante, pero en realidad todo está allí. ¿Cómo se puede hacer la analogía? Esa criatura que viene en el vientre, semilla, la vida, ya te pone en conexión con un futuro, con hacia adelante. Y te pone a mirar hacia atrás, porque en su sangre, en su historia, sus antepasados, ya hay un pasado. Ese eras tú en algún momento. Y esa criatura, cuando sea grande, ese serás tú más adelante. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque a veces nos negamos a creer en la eternidad que somos siendo. Nos negamos a creer en el milagro que es la vida, la pervivencia y el poder transformar en la existencia. Jesucristo por excelencia, lo decía el padre Carlos Yepes esta mañana, se sitúa más en la existencia propia, en la experiencia de vida, en el caminar, que en la ley, que en la norma, conociéndola muy bien, sabiéndola muy bien como maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec en el pueblo judío. Pero ahí están los moralistas, los pegados a la letra, y como estamos hablando hoy en el derecho, que sirva como una herramienta para transformar el ser en sociedad, transformar la cultura, la ética, que es esa responsabilidad individual, pensando a futuro, leyendo la realidad ahora, mirando las realidades de otros, conectando y mirando qué pasará a futuro, porque ahí vendrán las decisiones y hay que asumirlas con responsabilidad. Se ha dicho mucho, mis derechos empiezan donde están los deberes de mi hermano, de mi semejante, desde el mismo derecho romano. Allí se tenía, pues se ha trabajado con Pablo y otros hermanos allí, ese tipo de meditaciones, pero sin ir al extremo, porque los falsos profetas, y es lo que nos narran desde antiguo en el libro de los Reyes, van apareciendo con libros sagrados, normas jurídicas, normas técnicas, normas religiosas y
alardean de ser profetas, porque leen un fenómeno por anticipado, porque vaticinan en nombre de Jesús que han sido enviados, se autoproclaman muchas veces. Otras, el poder se lo confiere, o un título, o un reconocimiento de la sociedad, de alguien, por un estatus laboral, un estatus social en la comunidad, por un estatus religioso en la comunidad cristiana. Y empiezan a seducir, a invitar, a persuadir a otros seres para que le crean a él, para que le sigan a él y lo proclamen a él. O sea, está pensando en intereses personales, poder, tener y placer. Y se junta con otros, entonces reparten lo que en ganancia recojan para que, calladitos, les toca un poquito menos, pero no tienen que repartir entre todos, que es lo que debe ser en un gobierno, el gobernar una parroquia, el gobernar una comunidad educativa, el gobernar una comunidad acá en la aldea o en una ciudad, en cualquier parte, o una organización grande. Van creciendo las complejidades, pero hay que tener en cuenta todo el proceso, desde que antes de nacer y en el crecer, hacia dónde va. Se ha dicho que el mayor, por ser más sabio, es más estable, más equilibrado. Es relativo de cada ser, de cada circunstancia y cómo haya sido su experiencia de vida mística, o sea, de conexión con Dios, cómo haya sido su experiencia de conexión fraterna con los demás, en el amor, en la misericordia, en el perdón, en la humildad, en la obediencia, el servir a otros, la kénosis, a bajarse, como decía en estos días Fray Alejandro Tobón, y también lo ha dicho Pedro Justo Berrío, que precisamente también hablaba hoy de esto, de los falsos profetas, y él era el que acuñaba el concepto de ser moralista frente a ser más de la experiencia de Dios, justo a tiempo. En la triangulación de referencias, amén, que invito amorosamente a hacer para acompañar el proceso de crecimiento espiritual. Una cosa es la interpretación de la palabra por sí mismo, laico, comprometido. Otra cosa es quienes han caminado más y han recorrido y han sido maestros, profetas o reyes, cualquiera de esas tres, o han tenido otras gracias, otros dones, otras virtudes del Espíritu Santo, que se repliegan en miles y millones de posibilidades. Y cómo combinan, cómo interactúan. Ahí está la familia. Mi recomendación amorosa en el Espíritu Santo es esa: escuchar desde el niño hasta el adulto y al joven. Esas tres experiencias se entrecruzan, es su propia experiencia de vida, es ese tejido. Porque el que estará a Dios mediante a futuro es ese niño, esa niña. Y desde ya viene con un plan divino, con una misión que cumplir, con un propósito. Hay que escucharlo, Shema Israel, hay que acompañarlo, Fratelli Tutti, en fraternidad, y hay que llevarlo sinodalmente a que el Espíritu en esa gracia algún día muestre el fruto. Quizás no nos toque siendo mayores, quizás no podamos ver sino una parte o en un lugar, pero es que no somos dioses para ser omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Un pequeño soplo de vida, eso somos, lo dice el Salmo. Y en ese soplo de vida se nos medirá al final de la tarde en el amor, como un todo. Entonces no hay que hacerlo todo. Lo decían en los reyes, mire cómo administran una obra, en la obra de Dios, la administra Él. Que por analogía del árbol de la vida y el árbol, la vid, los sarmientos somos, y el maestro Dios hace las podas, el creador, la corrección fraterna, para ir avanzando todos como una unidad en esa diversidad. Eso hace un gerente, un líder, identifica
sugiere y acompaña ese proceso en cada quien. Bienvenidos los niños, los jóvenes, los adultos, hablando en sentido genérico, seres amados en su ser siendo, y todos tejiendo en cumplir la voluntad de nuestro Padre Creador, caminar de la mano con nuestro Señor Jesucristo y dejarle hacer el trabajo al Espíritu Santo del amor. Sigan siendo bendecidos. Un abrazo. Muchas gracias.